11 soldados ecuatorianos fueron asesinados en una violenta emboscada en plena selva amazónica, esto muy cerca de la frontera con Colombia. Se trata del ataque más letal contra el ejército de Ecuador en lo que va corrido del año y según las primeras versiones oficiales habría sido perpetrado por las disidencias de las FARC. Sí, señora. El presidente Daniel Noboa decretó 3 días de luto nacional y prometió arremeter contra los criminales. ¿Quiénes eran los soldados? ¿Cómo ocurrió la emboscada? ¿Y por qué Ecuador está enfrentando niveles tan altos de violencia en sus fronteras? En el siguiente informe les contamos. Un grupo armado identificado como parte de las disidencias de las FARC, conocidas como Comandos de la Frontera, atacó este viernes a una unidad del ejército ecuatoriano que realizaba una operación contra la minería ilegal en la región amazónica de Orellana, en el sector de Alto Puno, a 42 kilómetros de la frontera con Colombia. El ataque dejó 11 militares muertos y uno más herido, según fuentes oficiales. También murió un integrante del grupo armado ilegal. El ejército de Ecuador difundió las fotografías de los 11 soldados asesinados, cuyas identidades ya fueron confirmadas. Todos pertenecían a la Brigada de Selva número 19 Napo, unidad desplegada por aire en helicópteros como parte de una operación contra los campamentos de extracción ilegal de oro que se han multiplicado en esa zona en los últimos años. La emboscada ocurrió en un área selvática de difícil acceso, donde la presencia de grupos armados ilegales colombianos ha sido constante debido al lucrativo negocio de la minería y el narcotráfico. En febrero de 2024, el ejército ecuatoriano ya había desmantelado un campamento de los Comandos de la Frontera, capturando a 2 hombres y dando de baja a otro, todos de nacionalidad colombiana. Pese a los hechos, el grupo armado negó su responsabilidad, mientras que el presidente Daniel Noboa dijo que encontrará a los responsables y decretó el luto nacional por 3 días. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, ha dispuesto duelo nacional los días 10, 11 y 12 de mayo de 2025 en honor a estos soldados que ofrendaron su vida en defensa del bienestar y la seguridad del país. Asimismo, el jefe de Estado ha declarado héroes nacionales a estos miembros de las fuerzas del orden. A sus familias, amigos y compañeros, les reiteramos que su dolor es nuestro y que este crimen no quedará impune. La presidencia de la República también los declaró héroes nacionales, reconociendo su sacrificio en defensa del país. Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno, una medida con la que el Estado busca enfrentar a las más de 20 bandas criminales que operan en el país, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Los comandos de frontera pertenecientes a las disidencias se han expandido de forma transnacional. Desde 2017 controlan el corredor del narcotráfico en el sur del país, esto en la frontera con Ecuador. Además, la minería ilegal ha sido clave para su financiación y el fortalecimiento de su estructura armada. Estas imágenes obtenidas por la inteligencia militar ecuatoriana muestran la evacuación de 3 uniformados heridos en Alto Punino, en Ecuador. El ataque ocurrió mientras un grupo del ejército de ese país realizaba maniobras de asalto aéreo en la zona de Sardinas. La tropa fue sorprendida con armas de fuego y explosivos. En lo más profundo de la selva, a 42 kilómetros de la frontera con Colombia, fue localizada una zona de minería ilegal. Esa era la misión de las tropas ecuatorianas, neutralizar la actividad criminal. Se vuelve una agresión internacionalizada porque es personas de un país atacando tropas dentro de otro país. Eso tiene una connotación en derecho internacional. Este es el mapa del crimen organizado en Colombia. En el sur del país, los comandos de frontera de las disidencias de las FARC tienen el control con cerca de 1.758 hombres. Esta estructura criminal armada, nacida en 2017, ha crecido con fuerza desde entonces. Bajo el mando de alias Araña, el tráfico de cocaína por los departamentos de Putumayo, Nariño, Caquetá y Cauca, con destino a Ecuador y Brasil, se convirtió en su principal negocio. Él queda como el jefe y es allí donde con Walter Mendoza hacen unas negociaciones autorizadas por el gobierno nacional en el Putumayo para tratar de incluir a esta estructura. Y es donde pasan de dejar de llamarse Comandos de Frontera nomás a Ejército Bolivariano, una cobija que tiene la gente de Walter Mendoza, la gente de Araña, pero también tiene unas estructuras en Nariño.
Este grupo también ha buscado el control de la minería ilegal en las provincias ecuatorianas de Orellana y Sucumbíos. Y lo preocupante es que la ofensiva de las fuerzas militares del vecino país no ha sido lo suficientemente contundente, lo que está permitiendo la expansión del grupo criminal. El país no está preparado para enfrentar este tipo de grupos. Únicamente el país pues lo que hace es una respuesta frente a la violencia que se vive, pero no hacemos todavía una investigación. La inteligencia del país tampoco está preparada. La provincia de Orellana vive un grave recrudecimiento de la violencia. La presencia de los comandos de frontera ha agravado la situación, haciendo que el conflicto se intensifique con el paso de los meses. En el año anterior, por ejemplo, la provincia de Orellana sea la que más creció porcentualmente en términos de homicidios, duplicó el número de homicidios de 50 a 110, dio cuenta precisamente este interés por controlar el territorio. Lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades es que estas represalias no son nuevas. El secuestro y asesinato de 3 periodistas del diario El Comercio hace 7 años por parte de alias Guacho marcó un precedente brutal en la historia de una violencia indiscriminada que ha afectado tanto a la población civil como a la fuerza pública. Y este hecho criminal en territorio ecuatoriano ha provocado varias reacciones. Juan Pablo Contreras, ¿qué se ha dicho sobre ese ataque de las disidencias? Las autoridades colombianas y ecuatorianas han condenado con vehemencia esta emboscada. A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa Pedro Sánchez rechazó los hechos y aseguró que los grupos armados organizados que delinquen en la zona de la frontera deben ser frenados con toda la fuerza del Estado. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares, general Luis Emilio Cardoso, expresó su profundo sentido de solidaridad con las víctimas y dijo que ha ordenado a todas las unidades en zona de frontera mantenerse en máxima alerta para brindar la cooperación necesaria. Frente al hecho, según ex cancilleres, es necesario reestructurar la política de seguridad para combatir los grupos armados en zona de frontera con Ecuador. Todos sabemos que Colombia y Ecuador son vasos comunicantes, especialmente en el sector de la frontera. En todos los sectores de la frontera entre Colombia y Ecuador ha habido dificultades y problemas y tenemos la experiencia de que los grupos armados colombianos se pasan para el Ecuador después de hacer sus actividades en territorio colombiano y viceversa. Solamente eso es posible combatirlo con una decisión irrevocable y permanente de coordinación entre los dos países. Necesitamos que la contraparte, que es Colombia, esté dispuesta a trabajar de la mano con el gobierno ecuatoriano para frenar entre los dos la actividad de todos estos grupos terroristas, narcotraficantes que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de Colombia, de Ecuador y de la región. Esto necesita cooperación bilateral. Este ataque pondría en vilo el futuro de la mesa de negociaciones que el gobierno adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la disidencia a la que pertenecen los comandos de la frontera.